Tomen su lugar, queridos hermanos. Damos un saludo especial a nuestra hermana Susi Morales, obrera del Señor, pastora, y esperamos en Dios que la enfermedad que actualmente le ha estado aquejando pronto ya sea quitada de su cuerpo por el poder de Cristo Jesús. Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos nuestro culto de primicias conforme a la enseñanza que el pueblo recibió y que la iglesia también practica, sabiendo que de Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto. 5 de la tarde, aquí nos veremos para tener este culto especial de primicias. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, vamos a leer unidos los primeros 4 versículos. Mateo 8, del 1 al 4, todos unidos. Empezamos la lectura. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. La ofrenda ordenó Moisés para testimonio a ellos. Tomen su lugar. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Él vino a este mundo como la respuesta amorosa de un Dios que se interesa por su creación, de un Dios perdonador. Y el Señor Jesús anhela que la humanidad sea restaurada como al principio de la creación. El ministerio del Señor fue anunciado 700 años antes por el profeta Isaías. Igualmente su nacimiento fue anunciado por el mismo profeta y otros como Miqueas y algunos más. El ministerio del Señor es un ministerio mesiánico, de un ungido. Isaías en el capítulo 61 precisamente establece este orden mesiánico. Describe las cualidades y las características de su obra, primeramente en favor de Israel y posteriormente de toda la humanidad. Vino para predicar buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Él vino a predicar el Evangelio. Él vino para dispensar sus cuidados a los quebrantados de corazón. Vino para publicar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos. Así está escrito en el capítulo 61 de Isaías. Cuando el Señor Jesús compareció después de la tentación en el desierto, cuando vino a Nazaret, conforme a la costumbre, acudió a la sinagoga de Nazaret
El doctor Lucas en su capítulo 4, versículos 16 al 21, narra esta comparecencia. Fue algo singular, único, porque el ministro, el encargado, el principal de la sinagoga, tomó un rollo, no fue el rollo de la Torá, sino fue el rollo precisamente de los profetas. Lo tomó y no podemos tampoco decir que lo tomó al azar, porque en Dios no hay coincidencias, sino solamente hay providencias. En su providencia Él rige y dirige todos los destinos de la humanidad y de sus siervos. Y el rollo que tomó fue precisamente el capítulo 61 de Isaías. Hago este apunte arqueológico. Cuando el año de 1947, en una forma que para muchos fue una simple casualidad, que repito, no hay casualidades en Dios, sino providencia. Un niño beduino que andaba por las laderas de Engedi, de Qumran, una de sus ovejas o cabras salió del rebaño y entonces tomó una piedra. Seguramente que este niño tenía mucha práctica en este asunto de tirar, de lanzar piedras. No le dio al animalito que se había dispersado, pero escuchó un sonido característico de una vasija que se rompe, y su atención pasó a la curiosidad de saber qué había ocurrido. Bajó hasta una cueva y encontró allí una tinaja de piedra. Y adentro de la tinaja de piedra, herméticamente resguardada, estaban diversos rollos. La arqueología les denomina los rollos del Mar Muerto. Son muchos fragmentos de la Torá, de los escritos, de los profetas, de la sabiduría, pero fundamentalmente, y esto es maravilloso, esto es algo singular que quizá muchos cristianos no logran establecer en justicia esta gracia divina. Se encontró totalmente el libro del profeta Isaías, así como en su traducción al español la leemos hoy día. Este hecho es tan especial, tan hermoso, que dio origen al pueblo que recibió la palabra para establecer un lugar que también es algo muy especial en arquitectura, porque ese lugar está hecho como si fuera una vasija, el Museo del Libro, así se llama. Si esto es cierto o no, simplemente forma parte de las leyendas ahí del lugar. Dicen los judíos que si una bomba nuclear cayera, no pasaría nada,
porque está diseñado ese lugar para ir a las profundidades de la tierra y resguardar de esta manera ese libro del profeta Isaías. El curador, el director de este museo ha estado aquí con nosotros. Es nuestro amigo, Adolfo Reutemann. Este libro precioso, en la forma en que era escrito en la antigüedad en pieles de vitela, de cabra, el Señor lo recibió del principal de la sinagoga. Y entonces empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí tenemos nosotros una revelación de la unidad del ser divino. Aleluya, gloria. Repito, esto usted lo puede ver, como lo hemos dicho, en Lucas, cuando él va por primera vez a la sinagoga. El Espíritu del Señor, Espíritu. Ábralo en Isaías 61 y en su correlativo de Lucas, y encontrará que Espíritu está escrito en mayúscula. Y entonces, Lucas 4, 16 al 21. Continúa leyendo: me ungió. Mesías, Mesiaj, significa ungido. El Espíritu. Por eso usted ve el símbolo que nosotros usamos del aceite, porque el aceite es símbolo del Espíritu. El aceite en sí alguna propiedad debe tener, pero no tiene ninguna otra propiedad sobrenatural que la de su propia naturaleza. Pero el Espíritu de Jehová ungió a Jesús de Nazaret, el Mesías, precisamente para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos. Cuando terminó de leer este maravilloso capítulo, tomó el rollo, lo volvió precisamente a enrollar, se lo dio al ministro y con toda la autoridad, porque Jesús es el Hijo de Dios, dijo: esta escritura hoy se ha cumplido delante de vosotros. En el Sermón del Monte, todos los que lo escucharon se maravillaron de su doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Se maravillaron. Y la narrativa de Mateo es algo muy bello. Son los capítulos 5, 6 y 7. Cuando él desciende de hablar, de enseñar, en ese momento todavía la multitud está con él. Vienen del monte. Seguramente, como la tradición lo indica, allá en Galilea le llaman el monte de las beatitudes. Seguramente desciende hacia la ribera, a la orilla del mar. Una gran multitud va con él. Pero pasa algo que no debía suceder. Le diré después por qué. Resulta que un hombre leproso, la lepra era una enfermedad de un flagelo frecuente
en la población de aquellos años y hasta la fecha todavía hay lepra. En la carretera que sale de Iztapaluca hacia Puebla, carretera federal o antigua, hay un leprosario. Hay leprosos en México. Según Levítico, por eso le digo, explico por qué no debía suceder que un leproso se acercara al Señor y a la multitud. Porque según el libro de Levítico 13, 1 al 6, todo leproso debía ser, en caso de que se sospechara que fuera lepra, debía ser examinado por el sacerdote. Porque podía ser eczema, podía ser psoriasis o inclusive una reacción alérgica. Y está establecido un procedimiento, usted lo puede leer en casa, Levítico 13, 1 al 6, que los sacerdotes tenían que examinar si era lepra o no. Y si diagnosticaban que era lepra, esta enfermedad que se conoce hoy día como el mal de Hansen, entonces el leproso o la leprosa tenían que ser excluidos de su hogar, de su familia, de la comunidad. Esto era triste. La separación total del resto de la población y de sus familias. Eran echados al monte o al desierto. Sus familiares que llevaban los alimentos para ellos, dejaban esos alimentos a determinada distancia. Esto era lo más triste en el aspecto emocional de la lepra, porque ellos, los leprosos, separados de sus seres queridos, prácticamente ya estaban muertos. Mateo dice, y quiero también aquí decirles que este mismo pasaje se encuentra en Marcos 1, 40 al 45 y en Lucas 5, 12 al 16. Mateo dice que el leproso se acercó al Señor. No podía ser, pero sucedió que el leproso se abrió paso o le abrieron paso y reverentemente se postró y le dijo al Señor, fíjese bien en lo que le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Había algo ahí, un reconocimiento sin palabras de que Jesucristo tiene todo poder. Pero quizá el leproso dudaba de la buena voluntad del Señor. Quizá dudaba. Y por eso su expresión, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dijo, sí quiero. Sí quiero. Él está dispuesto siempre para respondernos. Y le tocó. Otra peculiaridad muy especial. Nadie podía tocar a un leproso. Pero lo tocó el Señor y la lepra desapareció. El Señor tiene un poder ilimitado. La lepra redujo todas las expectativas de vida de este hombre. Los estragos de la lepra sin duda que debían haber sido notorios. ¿Cómo fue esto? Que él, desafiando a la multitud que seguía al Señor,
se abrió paso o le abrieron paso y llegó al Señor. Como lo hemos dicho, él reconocía que el Señor podía hacer este milagro. Pero otra vez, no hace una petición formal, sino que deja la buena voluntad del Señor el ser limpio y le dice así: qué candidez, qué posiblemente ingenuidad, o lo que usted quiera suponer. Si quieres, puedes limpiarme. El Señor no se detiene. A veces los hombres, conscientes de las necesidades de los demás, cuando ellos presentan sus necesidades, son como los discípulos del Señor, cuando no pudieron hacer nada por una situación también difícil, pero el Señor lo hizo. Y ellos dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? Bueno, esto es materia y consideración de otro tema. Pero aquí, cuando este leproso se acerca, así como un niño puede acercarse a un padre sabiendo que el padre le va a dar lo que él quiere, el Señor no le dice: ten más fe, debes orar más, tienes que hacer buenas obras. No dice nada de esto, sino que, ya lo dijimos, quiero ser limpio. Nadie podía tocar a un leproso. Quedaba contaminado quien lo tocare. Pero es claro que esa mano poderosa, esa mano gloriosa que destruye la lepra, que acaba con cualquier enfermedad, no lo puede contaminar a él. Él hizo los cielos y la tierra. Y esto ocurre cuando la gente descendía del monte con él. Y entonces todos lo ven, todos lo aprecian. Pero el Señor agrega: no digas nada. Ve con el sacerdote para que verifique tu sanidad. El Señor no busca espectacularidad, Él busca corazones sinceros que quieran entregarse a Él. ¿Por qué el Señor tiene que observar una ley mosaica? Porque era sabedor de lo que sus opositores dirían, que Él no respetaba la ley. Ve con el sacerdote, que Él te observe, y seguramente que el sacerdote que había diagnosticado la lepra se queda perplejo. ¿Qué pasó? El leproso estaba sano. Lo interroga: ¿qué sucedió? Y tiene que dar testimonio. Aquel hombre que predicó allá en el monte, me acerqué a él y él me sanó. Pero lo decía lleno de gozo. Y su familia con él. La familia que había estado separada. La familia que años pasaban las fiestas especiales. La silla de él estaba vacía. Pero ahora la familia, con su familiar limpio de la lepra, testificaba también que el Señor Jesús lo había sanado. El Señor Jesús es infinitamente misericordioso. Y el Evangelio nos exhorta a que acudamos al Señor y que depositemos en Él nuestras necesidades.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, lo dice Pedro, que presenció este milagro. Pero lo debemos hacer cuando acudimos con reverencia. Él puede dar vida a los muertos. Él da fuerza a los débiles. Él es infinitamente misericordioso y poderoso. Hoy día hay muchos avances de la ciencia, no lo podemos negar. Pero hay situaciones en que los médicos ya no pueden hacer más. Hoy por la mañana recibí el testimonio de una hermana, un cáncer avanzado. Ya empiezan a aplicarle los cuidados paliativos, ya le empiezan a aplicar morfina. Pero yo les he dicho que el Señor tiene poder. Para el Señor no hay imposible. No hay imposible. Pero no solo es misericordioso, es compasivo. ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué permite la separación de los cónyuges? ¿Por qué hay tantas situaciones? A veces no hay respuestas, pero Él es compasivo. Este hecho demuestra la sanidad del leproso, su limpieza, que su corazón es tierno y compasivo. Él quiere, Dios quiere contestarte. No te desanimes, no te des por derrotado. La multitud era un obstáculo insalvable. ¿Y qué obstáculos no deben estar en la solución de tu problema? En Cristo podemos encontrar misericordia. Él quiere salvarnos. Él quiere sanarnos. Él quiere darnos una vida poderosa. El asunto es que aquí hay un valor incalculable en la fe. El Evangelio no dice el nombre del leproso. Tampoco sabemos si era casado, pero suponemos que lo era. Pero lo que sabemos es que él creyó y su familia también. Alguien le habló del Señor. Alguien le habló posiblemente del milagro de Caná de Galilea. Se acercó al Señor y fue sanado. Creyó que el Señor podía hacerlo, que tenía la voluntad de hacerlo. Si nosotros sentimos que estamos desamparados, si nosotros sentimos que ya no hay solución a nuestros problemas, quiero decirles que lo que hizo ayer lo puede hacer hoy. Para muchos podría parecer que estas cosas que ocurrieron antes ya no son para este tiempo. Pero para nosotros, la fe en Cristo es descanso para el alma y solución para todo problema. Por la fe, los verdaderos cristianos, en medio de luchas y problemas, permanecen firmes. Por la fe, los cristianos vencen al mundo. Y sin fe y santidad, nadie puede ver al Señor. Si usted, no hay nada que se lo impida. Si usted quiere venir aquí al altar para orar, hágalo con reverencia. Haga a un lado cualquier pensamiento que esté en su corazón. Haga en este momento o deje de lado aquello que dice, pero si tengo tanto tiempo pidiendo y no hay nada. Hágalo ahora,
Pida con fe. Acérquese. Dígale, si tú quieres, puedes solucionar mi problema. Si tú quieres, puedes escucharme en esta mañana. Si tú quieres lo que usted tenga en el alma, y mire usted, Él quiere. Él quiere hacerlo en este momento. Más todavía, Él lo va a hacer por su gracia, por su misericordia y por su amor. Oremos al Señor.